El documento que nos ha, y el proyecto de ley que nos ha entregado el Poder Ejecutivo, indiscutiblemente es un documento interesante y tiene una gran riqueza informativa. Pero yo le diría al señor ministro de Economía y Finanzas que a este documento le falta un resumen ejecutivo para poder tener las cifras principales y las consecuencias principales de esas cifras de carácter económico y poder ser verdaderamente internalizada en el brevísimo tiempo que tenemos entre la entrega de... Por favor, en la entrega de este documento a las 9 de la mañana y esta hora, 1:45. Pues bien, creo, señor ministro de Economía, que a usted le ha faltado llevar a cabo un resumen ejecutivo, que sinceramente me parece que no lo ha dicho en su exposición. Un resumen ejecutivo que lo puede entender todo el mundo, empezando por el presidente del Consejo de Ministros, que es un distinguido jurista, experto en derechos humanos, pero hasta donde yo sepa, no es economista, ni menos hacendista. Tampoco tiene por qué serlo, porque no está en ese cargo. Pero en fin, yo sí quisiera decir lo siguiente. Tenemos un presupuesto de 108.000 millones de soles, que significa, de acuerdo a un documento de la Alianza para el Gran Cambio, un incremento del 13.5% del presupuesto en términos nominales y 10% en términos reales. Pues bien, ¿qué se puede decir de este presupuesto? Y algunas cosas ya han sido dichas, pero sinceramente han sido dichas con poco sentido crítico. Vayamos, por ejemplo, al aspecto de la evolución de los ingresos. Y yo quisiera hacer un énfasis fundamental. Sin ingresos, sin recursos, no es posible llevar a cabo ninguna inclusión social, ninguna obra pública, ningún programa de ninguna naturaleza. O sea que tenemos que empezar por el principio, y el principio son los ingresos. Pues bien, en los recursos ordinarios hemos evolucionado del 64.1% a 69%. Es casi en el último sexenio un incremento para el año 2013 del 5%. En recursos directamente recaudados más bien hay una disminución del 11% al 8.6%. En recursos por operaciones oficiales de crédito, ahí sí hay una gran disminución de 12% a 2.7%. Los ingresos por operaciones de créditos han disminuido en un 80% aproximadamente. Y en recursos determinados que provienen de canon, de canon, regalías y otras cifras, cuyo origen está en la explotación de los recursos naturales, tenemos un incremento del 12.7 en el año 2006, al año 2013 va a ser 19.2. Pero vayamos a los gastos corrientes. Los gastos corrientes se mantienen estables. En el año 2006, 64.6%. En el año 2013 serán, Dios mediante, 63.4%. Gastos de capital. Ahí sí hay una evolución muy interesante, porque los gastos de capital significan carreteras, significan obras públicas de todo tipo, significan escuelas, significan también obras sociales. Y ahí tenemos un incremento del año 2006 del 14.5% al 2013 27.7%, casi un 100%. Y luego del tema que se ha hablado, del famoso servicio de la deuda, yo les puedo decir, señores, que por razones generacionales yo me he pasado mi vida de adulto, mi vida profesional, escuchando del tema de la deuda desde la época del segundo gobierno de Manuel Prado, primer gobierno de Fernando Belaúnde, y luego la eclosión que hubo del servicio de la deuda durante los 12 años casi
Dele un minuto para concluir. Hoy día, el servicio de la deuda significa una disminución del 21% comparado el año 2006 al 8.8%. El servicio de la deuda hoy día, afortunadamente, sí, no es un problema en el Perú. A Dios gracias. Tenemos un ratio de servicio de deuda, presupuesto, servicio de deuda, un instante, déjeme terminar un instante, servicio de deuda versus exportaciones que es extraordinariamente bueno. Y sin ese ratio bueno, yo le digo a muchas personas que dicen que hay que eliminar la deuda, que hay que prepagarla, por favor, eso no tiene sentido. Lo fundamental es que mantener la deuda en ratios y en proporciones razonables. Le concedo la palabra a la congresista Tait. La interrupción.